Amigas, amigos de los medios de información, primero agradecer su presencia, la cobertura que han dado a los trabajos de nuestra reunión plenaria. Hemos concluido, queremos darles a conocer las conclusiones de nuestra plenaria y va a ser la senadora Lorena Cuéllar quien dé lectura a las mismas. ¿Sí lo lees? Muchas gracias. El grupo parlamentario del PRD se reunió durante los días 27 y 28 de enero del 2014 en la Ciudad de México para deliberar los aspectos sustantivos de su estrategia parlamentaria y agenda legislativa para el segundo periodo de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. En un ambiente de unidad propositivo y abierto, se expresaron los diferentes puntos de vista que permitieron al grupo parlamentario del PRD arribar a las conclusiones siguientes. 1. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República impulsará la unidad de las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda para fortalecer la defensa de los intereses de la sociedad frente a la política de derecha del Gobierno federal, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, que amenaza con acrecentar la desigualdad y la exclusión social. 2. En la historia reciente del país, la reforma energética es el mayor agravio perpetuado a los intereses de nuestra nación, porque despoja al país de su mayor riqueza, los hidrocarburos, y con esto se limita el desarrollo económico y social de las próximas generaciones. Ante este agravio, la derogación de dichas reformas constituye un objetivo fundamental de las fuerzas progresistas nacionalistas y de izquierda. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República concentrará sus esfuerzos para que las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución y sus 21 artículos transitorios se deroguen. Para esto se realizarán acciones en el ámbito jurisdiccional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y social, informando a la población y contribuyendo a generar la fuerza social necesaria para que el clamor popular en contra de esta reforma sea escuchado. En el ámbito legislativo ganaremos nuevamente el debate, exigiremos y exhibiremos las contradicciones en el planteamiento oficial y elaboraremos propuestas viables que permitan a Pemex ampliar su capacidad competitiva a nivel mundial y fomentar la transparencia y rendición de cuentas. 3. La realización de la consulta popular en el tema energético es un asunto de alta prioridad para este grupo parlamentario. En el periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero del 2014, se concentrarán todos nuestros esfuerzos para lograr una legislación reglamentaria del artículo 35 constitucional que no limite el derecho de los ciudadanos a ser consultados en los temas más trascendentales del país, incluyendo las modificaciones a la Constitución en materia energética. 4. La legislación reglamentaria en materia de competencia y telecomunicaciones deberá prevalecer en los propósitos buscados por la reforma constitucional del 2013 y estaremos atentos para que así sea y enfocaremos nuestros esfuerzos en generar condiciones de competencia en este sector, transparencia en los contenidos y mejores controles en la programación, derecho a las audiencias, derecho de réplica, medios comunitarios e indígenas y acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo el Internet para todos y todos, todas y todos. 5. La reforma política del Distrito Federal es prioritaria para dotar a la Ciudad de México y a sus ciudadanos de derechos plenos en su organización y gestión pública. Impulsaremos la concreción de la propuesta legislativa que se encuentra en proceso de dictamen en el Senado de la República, misma que incluye los cambios formulados
por las fuerzas políticas y de manera fundamental del jefe de gobierno del Distrito Federal. 6. En la legislación secundaria de la reforma política se buscará que prevalezca un diseño normativo que facilite la operación del Instituto Nacional Electoral ante las inminentes elecciones del año 2015 y haga efectiva la paridad de géneros en la integración de los órganos de representación popular, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los actores políticos. Se impulsará la concreción de la legislación secundaria de las llamadas cartas ciudadanas, consulta popular, candidaturas independientes e iniciativa ciudadana, bajo una perspectiva de ampliación de derechos y no de su limitación. 7. El Grupo Parlamentario del PRD considera como temas estratégicos el combate a la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que impulsará en el periodo de sus sesiones, que inicia en febrero del año en curso, la expedición de las leyes reglamentarias en dichas materias. 8. Se impulsará una estrecha vinculación del grupo parlamentario con las organizaciones de la sociedad para articular propuestas y defender las causas sociales. Para tal efecto, se ha constituido una comisión de enlace con la sociedad. Además, se ha acordado una agenda que se ha denominado de la gente, por estar directamente relacionada con los temas que interesan a las personas en sus entornos comunitarios y familiares, tales como la economía, el empleo, el medio ambiente, la violencia, salud, educación, campo y alimentación, cultura, movilidad, deporte, gestión de gobierno y grupos vulnerables, entre otros. 9. Se fortalecerá la coordinación del grupo parlamentario con el correspondiente de la Cámara de Diputados y con la Dirección Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Para lograr lo anterior, se ha constituido la Comisión de Enlace Ejecutivo del Grupo Parlamentario del PRD, que procese el encuentro de las tres instancias, Senado, Cámara de Diputados y Dirección Partidaria, que apoye la construcción de acciones y estrategias consensuadas. 10. Las cerradas estrategias en el tema de la seguridad por parte del Gobierno federal han generado una situación de violencia que atenta contra los bienes y la integridad de las personas del país. En algunas entidades como Michoacán, esta situación ha llegado a límites inaceptables, lo que ha provocado que ante la inactividad del gobierno, los propios ciudadanos se planteen organizarse en grupos armados, con todos los riesgos que ello implica. En este sentido, el grupo parlamentario se pronuncia por el restablecimiento del Estado de Derecho en aquellos lugares en los que las autoridades han sido suplantadas por la delincuencia y hace un llamado al gobierno federal para que asuma las funciones de salvaguarda de la población que le son propias. 11. El desarrollo del campo mexicano bajo un modelo de fortalecimiento de la producción social es un asunto de alta prioridad para el grupo parlamentario, por lo que se habrá de formular las propuestas legislativas que permitan la autosuficiencia alimentaria. Estaremos atentos para que las propuestas que se hagan desde el gobierno federal no acrecenten la pobreza de los campesinos mexicanos. 12. Se reitera nuestra disposición para construir con las fuerzas políticas representadas en el Senado de la República los acuerdos que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todas y todos los mexicanos. Esas han sido las conclusiones a las cuales llegamos en esta plenaria, se las damos a conocer y nos ponemos a su consideración por si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes. Senador, buenas tardes. Preguntarle, ¿fue motivo de reflexión los calificativos que ayer les lanzó en la inauguración de su plenaria el padre Solalinde? ¿Hicieron alguna reflexión en torno a esos calificativos de corrupción y de traición hacia el pueblo mexicano? Y si se sintieron agraviados, senador, o van a tomar algo de lo que dijo el padre Solalinde y asumirlo como una responsabilidad. Gracias. Nosotros respetamos lo que el dicho del padre Solalinde sin estar de acuerdo en ello.
Es decir, es una opinión del padre a la que respetamos, y el grupo parlamentario, yo solo puedo hablar por el grupo parlamentario, ha desarrollado un trabajo muy congruente con los principios de izquierda, siempre cercano a la gente y siempre respondiendo a sus causas. Así es que no queremos generar mayor opinión, diciendo que respetamos lo que el sacerdote dijo, pero que de parte de nuestro grupo de verdad nos sentimos que hemos realizado un trabajo honesto, digno y muy responsable. Yo no quisiera dar una mención que tenga que ver con involucrar a otro sector del partido. Yo solamente digo que respetamos lo que dice el padre Solalinde, aunque no estemos de acuerdo en esos calificativos que virtió. Senador, yo quisiera tres preguntas muy específicas. Uno, acaba de comentarnos el senador Preciado, una vez que participó con ustedes en esta plenaria, que se ha desatado una suerte de francotiradores en Michoacán con respecto y que está dañando la seguridad en las carreteras. ¿Qué información tienen ustedes sobre el punto? ¿Qué información se ha transmitido por parte de la ciudadanía michoacana? ¿Qué grave es o no es este problema? Si se ha comentado ya en las autoridades, si tienen mayores datos sobre el punto, porque pues, estamos hablando nuevamente del tema, por lo menos ahorita álgido, que se llama Michoacán. Segunda interrogante es con lo que comentas aquí del tema, aquí en sus conclusiones con respecto al asunto de la consulta popular en este rubro. Pues ya lo dijo el PRI, creo que ya se te ha preguntado, sin embargo me parece que es útil en estas conclusiones, se subraye o no. El PRI ya dijo, pues háganle como quieran, no tienen las mayorías, no lo van a lograr, ni hay ninguna suerte de inseguridad a los inversionistas de que esta reforma constitucional en materia energética se vaya a cambiar ni aquí, ni ahora, ni en el 2015, ni en adelante. Y por último, el tema concreto de las leyes secundarias, comentaste tú antes de esta plenaria que van a trabajar en leyes secundarias. ¿En qué temas concretos de las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones van a participar como bancada el PRD, por favor? Bien, respecto a lo dicho por el senador Preciado, yo creo que él debería dar elementos, los que tiene de información, para una mención tan grave. Nosotros no tenemos ninguna información y por tanto no hacemos nuestras esas referencias. Hay que ser cuidadosos en la parte declarativa, también para no incrementar la inquietud y la zozobra en la que un Estado puede estar viviendo. Apoyamos las acciones que el Estado realice en contra del crimen organizado. Queremos ver una estrategia clara. Se están dando pasos riesgosos, sin duda que riesgosos, como ese intento muy audaz de meter a la legalidad a los grupos de guardias ciudadanas, que son finalmente grupos armados, ¿sí? Entonces, nos mantenemos atentos a los hechos para dar una opinión una opinión consultada, una opinión certera que se derive de información, no de especulaciones. Respecto a la consulta, bueno, nosotros hemos dicho que vamos a defender el derecho fundamental que está previsto en el artículo 35 constitucional, más allá de lo que una mayoría de 50% más uno de PRI, PAN y Partido Verde pudieran aprobar sobre un dictamen tramposo, sobre un dictamen que pudiera tener contenidos, porque no hay dictamen aún, que pudiera tener contenidos que obstruyeran el desahogo de la consulta ciudadana. Así es que tendrá que ser un valor de la izquierda el desarrollar toda esta estrategia para provocar lo que hemos llamado una insurgencia social, una insurgencia cívica que va a tener que ser la consulta popular. ¿Para qué? Para que el pueblo sea consultado, para que el pueblo sea tomado en cuenta en el destino del patrimonio nacional como son los hidrocarburos y para revertir las reformas constitucionales que de forma
arbitraria han aprobado los partidos Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido Verde Ecologista y el PANAL. Esa es nuestra opinión. Respecto a leyes secundarias, sin duda que es una vorágine legislativa la que vamos a enfrentar en este periodo legislativo. Los riesgos de no aprobar en tiempo cada una de ellas, así es que el grupo parlamentario de senadores del PRD va a estar preparado para contribuir a la construcción de esas leyes secundarias y en el caso de la ley de la parte energética a introducir aspectos, elementos de transparencia, de rendición de cuentas, de combate a la corrupción y sin duda para que no se vayan más allá en lo que ya impugnamos de esta reforma constitucional. Esa va a ser nuestra participación y esta plenaria ha dado elementos muy duros, fundamentos para poder debatir. Estamos listos para debatir los contenidos de las leyes secundarias en las reformas constitucionales que se aprobaron al final de año, al final del pasado periodo ordinario de sesiones. Senador, buenas tardes. Preguntarle, esta elección que hicieron de una docena, una quincena de iniciativas, digamos que son tiros de precisión en este periodo legislativo. También preguntarle si ya tuvieron algún contacto, alguna respuesta de esta invitación que hace nuevamente Andrés Manuel López Obrador para sumarse a la defensa del petróleo y en qué va a consistir esta comisión de enlace ejecutivo con la Cámara de Diputados y la Dirección Nacional, quién la conformaría, si tienen ya alguna precisión al respecto. Gracias. Sí, como bien lo identificas, estos puntos intentan describir todo un trabajo muy abundante que desarrollamos, todo un conjunto de documentos que nuestro grupo de asesores, que expertos, que los propios legisladores nos presentaron sobre lo que tendrá que ser nuestra agenda que vamos a conjugar con el trabajo que hagan el grupo parlamentario del PRD en Cámara de Diputados en coordinación con la dirección política del partido. Tiene ese propósito, pero es claro que son tiros de precisión, son disparos de las posiciones políticas legislativas, de agenda legislativa y de estrategia parlamentaria. Así es como concluimos estos trabajos y tienen ese propósito. Respecto a la labor política que estamos desarrollando para poder encontrarnos con Andrés Manuel López Obrador, como lo dije ayer, es una labor de diplomacia política que estamos desarrollando porque nunca esperábamos que fuera fácil y no creemos que sea el único elemento para tener una unidad de las izquierdas, de las fuerzas progresistas y nacionalistas. Este espectro es mucho más amplio que los partidos y lo digo con mucha franqueza, somos integrantes de un partido político, el PRD, ¿sí? Seguimos la línea política del partido, nos asumimos en esa posición de manera muy digna, de manera muy honrosa, pero creemos que el gran espectro de este frente social va más allá de los partidos, va más allá de cualquier figura. Todos somos necesarios, todos. Andrés Manuel es necesario, pero hay elementos mucho más allá de dirigentes, de grandes personajes, de partidos políticos, porque por lo que aspiramos es por concientizar al pueblo de México, porque el pueblo de México tome conciencia, no esté distraído, tome conciencia y se dé cuenta de los contenidos tan graves que fueron aprobados el pasado periodo en la reforma constitucional energética. La comisión de enlace es una comisión, nosotros formamos dos comisiones, hicimos nuestra estrategia de arranque, en este año la dimos a conocer en dos comisiones, una que tiene que ver con enlace legislativo para poder mantener una conferencia permanente con diputados y con la Dirección Nacional
y vernos unidos en los esfuerzos, con la misma agenda legislativa y la misma estrategia parlamentaria, y no vernos separados en posiciones como, hay que reconocerlo, ocurrió en los pasados periodos de esta legislatura. Y esta comisión ya está trabajando. El logro más importante es la voluntad para tener la misma agenda legislativa y la misma estrategia parlamentaria. Esa es la función. Mañana irán una representación de nosotros a la plenaria de diputados para concretar estos trabajos. Así es que ese propósito tiene, no es un asunto que se vaya a resolver con un documento, es un desarrollo de trabajo permanente para poder generar los mayores esfuerzos. Y el PRD está planteándose ser un provocador de la unidad de un frente social amplio, creando un modelo de comunicación social, política, electoral. ¿Cómo podemos plantear eso si no podemos resolver la unidad y la visión común de los grupos parlamentarios con la dirección nacional? ¿Qué tal? Buenas tardes. En los escenarios, senadores, que se han planteado en esta movilización social, ¿hacia qué mes de este año tendría que ser por la ley que se tiene que aprobar para la consulta? ¿Hacia qué mes o hacia qué momento del año estarían ustedes pensando en alcanzar ya un pico de movilización que de verdad fuera una presión al Congreso, como recientemente, en los años recientes lo único que recuerdo es lo del desafuero en 2005, que si bien no dieron marcha atrás, en el plano legislativo desactivaron todo el asunto? Tendría que ser una movilización de ese tamaño, y ¿hacia qué mes o hacia qué momento del año estarían ustedes pensando alcanzar ese pico? Bueno, todos ustedes son conocedores de las realidades que se viven en las cámaras y han escuchado las opiniones de legisladores priistas en sentido que arrancando febrero van a aprobar el dictamen sobre la ley de consulta popular. Nosotros no nos apartamos de esos hechos, ¿sí? Pero para nosotros, aun cuando aprueben una ley tramposa que intente impedir la celebración de una consulta popular sobre asuntos del petróleo, sobre asuntos de reformas constitucionales, nosotros vamos a defender el derecho fundamental que para las mexicanas y los mexicanos otorga el artículo 35 constitucional. Lo dijo ayer el ingeniero Cárdenas, son asuntos de mediano plazo, pero mantenemos una voluntad. Estamos ya consultando a expertos, empresas, que nos van a construir un modelo de comunicación. Queremos un modelo de comunicación, queremos contagiar a la sociedad. Así es que no quiero yo fijar un plazo de pico máximo de movilización, sino mantenernos con la voluntad de hacerlo. No nos vamos a rendir, no vamos a ser aplaudidores de lo que ya se hizo, no vamos a bajar la bandera de la izquierda, vamos a ser promotores de la unidad y por eso queremos actuar con mucha generosidad, con mucho tacto, con mucha diplomacia y hacer política. Aquí hay políticos de enorme experiencia, políticas de enorme experiencia y nos sentimos capaces de poder enfrentar esta difícil situación de la realidad nacional de nuestro pueblo. Buenas tardes. Dos preguntas, senador Barbosa. La primera, desde su punto de vista, ¿cuál tiene que ser la prelación de las leyes reglamentarias de las reformas que se aprobaron? ¿Cuál reglamentación tiene que ir primero? ¿Si es en el orden en que fueron saliendo las reformas o hay una que tenga prioridad por encima de las demás? Y la segunda, usted hablaba de este esfuerzo de insurgencia social. ¿Qué tan difícil le va a ser al PRD reconquistar la confianza de la sociedad con el viraje que dio aliándose al gobierno en el Pacto por México y respaldando reformas que no vinieron bien para la economía de los mexicanos, como la fiscal o esta energética que ustedes tanto han criticado? Bueno, mira, todas las leyes secundarias son importantes, por eso el trabajo en las cámaras en este periodo es de verdad un asunto de enorme dinamismo. Vemos nosotros que las leyes secundarias en materia política, si no son aprobadas en los plazos, se pone en riesgo la democracia política en México.
para el 2015. Hay 14 estados con procesos electorales, parece que 7 con gobernador y los demás con Congreso y ayuntamientos, que provoca una enorme dificultad en la operatividad por el cambio de IFE a INE. Entonces, para nosotros es fundamental esto, ¿sí? Como fundamental tiene que ser las leyes Telecom, que ya están vencidas en el plazo que los transitorios de la reforma establecían, que fue el 9 de diciembre. Y las reformas en materia energética que van a ser prioridad de los intereses que están involucrados en el trabajo legislativo. Lo digo sin querer hacer una aseveración grave, porque puede tomarse así, pero sin duda que hay mucho interés para que se aprueben estas leyes secundarias en materia energética. También para nosotros es importante las leyes secundarias en transparencia y las leyes secundarias en el combate, en el nuevo modelo de combate a la corrupción. Respecto de qué hacer, bueno, ayer fue una muestra. Ayer este grupo parlamentario tuvo la capacidad de atraer a personajes, a tener una reunión con ellos, a gentes que hace mucho tiempo no se sentaban con nosotros. Ustedes vieron todo el tipo de la audiencia, la gente que estuvo aquí con nosotros compartiendo un acto de este grupo parlamentario. Lo dicho por el padre Solalinde, de verdad lo respetamos, y cómo podría no haber sido si nos estamos reencontrando con gentes de ese pensamiento. Pero nos animó mucho la presencia de Teresita Juárez, viuda de Castillo, la presencia de Ifigenia Martínez, la presencia de Porfirio Muñoz Ledo, de científicos, de artistas, de personajes emblemáticos de la izquierda, ¿sí? De artistas, de actores. Así es que ustedes mismos testimoniaron este gran evento de gran nivel que pudimos el grupo parlamentario construir. Nos sentimos muy orgullosos de haber construido este escenario y sin duda que tenemos que provocar un trabajo más cercano a la gente, cercano a las causas de la gente, cercanos a sus asuntos de ingresos, de desempleo, de carestía, de deudores, a los asuntos que tienen que ver con la parte que la sociedad vive en su día a día. Así es que no nos sentimos habernos apartado de las causas de las gentes, podemos ir a hablar de cada uno de los temas, y este grupo parlamentario ha cumplido y sirve esta respuesta para reconocer el trabajo que han desarrollado las integrantes y los integrantes de este grupo. De verdad, todo mi reconocimiento a ellos, todo mi cariño, todo mi aprecio, y la labor ha sido de muy alto nivel. Somos un grupo que influye y que luce. Gracias, de verdad, agradecido por la cobertura que nos han dado. Estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos.